A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2025. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Juli? Hola, buenas noches a todos. Bueno, y estamos con Francisco Ortega, nuestro amigo y compañero e invitado cíclico al programa. Gracias. Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro y como siempre es un gusto que estés presente en el programa. Gracias. Siempre resultan muy interesantes y amenas las reuniones con vos, porque le das una impronta justamente de ritmo y de clima que nos ayuda a centrar la atención en el tema, más allá de que sea o no profundo, ¿no? Tratamos de que sean profundos los temas, pero a veces no se logra. Y mira, hablando de profundidad, el pasado tiene una idea de profundidad, ¿no? Cuando vos imaginás el pasado es como entrar en un túnel, donde allá en la punta está el primer recuerdo, y luego lo vas trayendo por el túnel en general oscuro, y vivís con eso que traes desde el túnel, ¿no? Claro, también en ese recorrido oscuro, felizmente, hay olvido, hay cosas que se van perdiendo, ¿no? Y en esa amalgama se produce la conducta, y en definitiva esa conducta sería el futuro en relación al pasado y a ese olvido. Bueno, como había visto una nota, un artículo muy ingenioso que había puesto él en su Instagram, creo, sí, sobre el tema, se me ocurrió motivar al grupo para que desarrollemos esto, que si bien ya se ha tocado especialmente la cuestión del pasado, porque Krishnamurti hace hincapié particular en la cuestión del pasado como ancla condicionante de nuestra vida, me gustó el ingrediente del olvido, que a veces no lo desarrollamos con el suficiente interés o no nos detenemos adecuadamente sobre qué se olvida, cómo se olvida, qué resolvemos olvidar y qué se olvida aunque no resolvamos olvidarlo. Y es una cosa mágica, ¿no? Todo mágico pone él. Claro. El tipo pone todo así. Después arréglense. Bueno, entonces ahora de castigo vas a empezar vos. Por interrumpir. Por interrumpir está castigado alumno Ortega. Bueno, vas a empezar porque justamente vos fuiste el que nos inspiró, así que vamos a tratar de encuadrar este desarrollo con el interés de siempre. Sí, yo en cuanto al olvido puedo agregar que también somos lo que hemos olvidado. Muchas veces olvidamos con un mecanismo de autoprotección. Voy a ser autorreferencial, que es un tema que trato de investigar siempre en mí, esto de el olvido de cosas del pasado. Y me parece que es producto, ya te digo, de protegerse de algo, vaya a saber de qué, ¿no? Hay que hacer terapia para eso. O no, por ahí podemos descubrirlo a través de una indagación seria, profunda y objetiva. Sí, lo que pasa es que siempre, al menos yo necesito una ayudita, ¿no? O sea, me parece que por ahí es difícil ser muy objetivo en las opiniones que tenemos de nosotros mismos acerca de algunas cosas. Yo voy anotando las cosas que decís y después... Claro, después me da con un caño. Y en cuanto al pasado, me parece que también es algo que tiene muy mala prensa el pasado, ¿no? Porque a veces se lo quiere meter como algo malo, que vivimos atados al pasado, que el pasado esto, ¿no? Que
muchos eslogan que tenemos que vivir el presente, el eterno presente. Y yo puedo decir al menos de mí que soy lo que soy gracias a mi pasado. Es decir, sin entrar en esa cosa patológica de la psique que, bueno, nos ancla en ese pasado muchas veces y, bueno, tenemos consecuencias emocionales raras, no se me ocurre decirle otra cosa, pero el pasado también sin caer en esa cosa fanática de decir todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo con eso. Porque además ahí se le está dando una definición muy particular al pasado, se lo está poniendo muy atrás y como si fuera algo que no te acompañara en el presente. Claro. Y como por un juicio de valor también, ¿no? Sí, se le da un juicio de valor. O sea, todo tiempo pasado fue mejor. Hay muchos. Pero digo, en esa oración en sí misma se está intentando definir lo que es el pasado. Incluso hasta se entra en ese juego, en ese círculo vicioso de tratar de definir lo que es el pasado. El pasado es lo que yo dije hace 2 segundos. Es algo que no se puede revertir, ya lo dije, me equivoqué o no, ya está, ¿sí? Esto de vivir el presente eterno y decir no pensemos en el futuro, no dejemos el pasado, porque si pensamos en el pasado entramos en depresión, si bien pensamos en el futuro somos ansiosos, nos meten en un nicho, ¿no? Y me parece que todo esto es cultural y la mala prensa es que el pasado es malo, recordar cosas del pasado, hablábamos en la previa, no, esto de que gente de nuestra edad, hablo de Horacio y de mí, tenemos acá la compañía de 2 hermosos jóvenes. No sé por qué me incluís. Me parece que si nos contamos ciertas cosas, ciertas anécdotas, nos reímos nosotros, porque por ahí no está al alcance de los más jóvenes pensar, qué sé yo, en la colimba, no sé, tanto eso de ir a bailar y engancharse a una chica, qué sé yo, ahora es todo diferente. Entonces me parece que sí lo podemos charlar, tenemos un recuerdo de ese pasado que es bonito, nos hizo crecer, ahora estamos viviendo otra época, y nada, no darle con un caño. Vos hablabas de ese túnel oscuro, ¿no? Ya le metimos, ¿no?, ese túnel oscuro del pasado. ¿Y por qué oscuro? Capaz que es muy luminoso ese pasado. Y sí, al menos para mí, y me hizo crecer el pasado que yo tuve. Y nuestros pasados son únicos e irrepetibles, ¿no? Yo agregaría 2 cositas. No les doy la palabra a ellos porque no quiero olvidarme de estas 2 cosas. Primero, lo de quizás la figura del oscuro no esté, por lo menos desde mi intención, vinculado a la oscuridad en el sentido de algo negativo, sino como algo a recorrer por el lugar por el cual avanza el recuerdo. Si estaría muy luminoso, me generaría distracción que haya muchas luces. En cambio, si viene solo el pasado, porque hay un contraste entre la luz del pasado y la oscuridad del túnel, esa es una figura mía, arbitraria, pero es lo que yo creo que quise decir. Es válido, sí. Con respecto al pasado, que si es bueno o malo, eso depende desde mi perspectiva en qué uso le das, en el sentido más burdo, al pasado. Si el pasado lo usas para teñir permanentemente tus decisiones, es factible que te equivoques porque perdés la plasticidad del cambio. Uh-huh. Ahora, si el pasado lo tomás como experiencias que te permitieron avanzar en la evolución de tu ser, es loable. Creo que la cuestión pasa por, como siempre, por la amplitud de conciencia que cada uno tenga, porque la amplitud de conciencia te va a permitir ver el pasado de una forma o de otra. En general, el pasado negativo, desde mi punto de vista, es el pasado de la mente mecánica, es decir, el pasado que no sabes que está influyendo en este momento, es decir, el pasado que está en el presente,
es el pasado más bravo, porque te está llevando a conductas que ni siquiera vos percibís la razón por la cual vas a ese lugar. Y con respecto al olvido, para mí hay dos tipos de olvido. El olvido necesario para no sufrir y el olvido que te lleva a no comprender la integralidad de tu experiencia, porque la experiencia tiene 1000 matices, siempre, y muchas veces dejas de lado lo que no te conviene. Entonces vos sos el bueno de la película en el recorrido de tu vida y todos eran los tipos jodidos, o tu pareja te jodió, pero vos estabas como mirándola de afuera, no jugabas ningún rol, ¿no? Y eso también distorsiona la experiencia del presente, ¿no? Sí, perdón, después Horacio les va a dar la palabra. No, lo que se me ocurre es que el pasado es bueno cuando nos permite en el presente gestionar nuestras emociones en forma positiva. Ahora, cuando tomamos el pasado y lo gestionamos mal, tenemos actitudes negativas, tenemos un montón de temas alrededor de eso que nos hacen sufrir, ¿no? Es decir, ese es un plan de vida que yo tengo, ¿no? De gestionar mi pasado en forma positiva para, es decir, así tome algo negativo que me haya sucedido, pero es decir, aprender de eso y gestionarlo y pensar de que esto me sirve a pesar de que sea malo, ¿no? Entre comillas. Lo que pasa es que ahí estás hablando de algo que es neutro y no lo estás nombrando como neutro. El pasado como tal, la experiencia de vida como tal en su momento no fue ni buena ni mala. La experiencia fue experiencia. Hay cosas devastadoras, hay experiencias complejas de atravesar, hay momentos más felices y momentos menos felices, eso lo puedo entender. Pero en el presente, en el hoy, el pasado es el pasado. ¿Cómo me vinculo con el recuerdo que tengo o con el olvido que tengo de eso que experimenté en otro momento? Ahí es donde está, si lo puedo, no sé si la palabra es utilizar, pero sí, ¿cómo me vinculo con eso? Bueno, lo que pasa es que ahí estás trayendo el recuerdo a la mesa, y el recuerdo ya de por sí es algo bastante difícil de definir o de abordar, porque es medio una madeja de cosas confluyendo todo el tiempo entre sí, y que además no tenemos que olvidarnos que no es un contenido mecánico que yo llamo como si fuera una base de datos de información de la compu, sino que dependiendo el contenido emocional y la cicatriz que eso tenga en mí, lo voy a recordar voluntariamente, involuntariamente, con más cercanía, con menos cercanía. Yo puedo recordar algo con mucha claridad que me pasó hace 2 años por el nivel de influencia que tuvo en mí, y capaz que no me acuerdo bien qué comí ayer. O sea, empieza toda esta arbitrariedad de lo que el tiempo significa en relación a los recuerdos, que hace que todo se descontrole, todo se desarme, que pierda esa linealidad. Por lo tanto, el recuerdo es un tema largo, es un tema más amplio, muy amplio. Más difuso. Ahí me parece que se empieza a asomar algo que no se puede quedar afuera de la conversación, es el estado de conciencia. La conciencia, el estado de consciente inconsciente que se tiene mientras estás teniendo la experiencia. Tanto en el momento en el que se vive como en el momento que se recuerda o se deja de recordar. Porque es la manera en la que te vinculas. ¿Quién experimentó eso que puedo recordar? ¿Desde dónde nace esta cuestión de decir mi pasado fue malo o mi pasado fue bueno? Sigue siendo esa conciencia que experimentó y que recuerda o no recuerda. Entonces, desde esa mirada es desde donde uno puede llegar a hablar del pasado. Lo que falta, me parece, el dato emocional acá. Totalmente. Y acá falta incorporar la emoción que surge a partir de la experiencia. Y esa emoción es la que le va a dar el tinte a lo que viviste. No solamente el tinte, sino que lo que va a empujar al recuerdo a ser lo que es. Claro, y lo va a fijar por claro. De ahí hablo del estado de conciencia, porque la emoción aparece, la experiencia se vive, la emoción imprime y la conciencia puede
observar eso en amplitud y decir, esto me generó esta reacción, o puedo decir, yo soy tal cosa por eso que me pasó. Entonces no fue tan consciente, quedó en el inconsciente, porque simplemente se registró como algo que me movilizó o que transformó. Pero si es una mirada más consciente, puede ser, reaccioné así por tal cosa. Entonces eso ya es un recuerdo que se utiliza de manera consciente. ¿Se entiende? No sé si esto es muy de psicoanálisis, ¿no? Esto. No quiero meterme dentro de... A pesar de que soy muy psicoanalítico, leo mucho y escribo. Y no hago invasión de títulos y honores. Yo digo, el inconsciente es un disco rígido donde va a parar todo. Es un servidor donde va a parar todo, ¿no? ¿Nos demos cuenta o no? Entonces me parece que ante un recuerdo... En general no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Claro. Pero no quiere decir que no podamos acceder y también... Nos damos cuenta con el diario del lunes. Claro, con el diario del lunes, cuando claro, aparece. claro. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ser nuevamente autorreferencial con esto del recuerdo. Me encuentro con un amigo mío de la secundaria, un hombre ya muy mayor. Muy mayor, claro. Y ahora me dice, ¿cómo andabas? ¿Qué sé yo? Esto que el otro. Me dice, yo tengo algo Venía en el tuyo. tranvía, ¿no? Claro, yo tengo algo tuyo, me dice. Digo, algo mío, me dice. Ustedes vinieron a cenar a casa y se olvidaron una cucharita con la cual revolvían la mamadera de la leche de Paula. Y me manda una foto, ¿viste? Y te digo, me produjo un impacto eso. ¿Por qué? Porque lo que está guardado en ese servidor que hacía aparece. mucho que no se usaba, claro. Claro, ¿viste? Sí. Cuando me mandó la foto me llené de emoción, ¿viste? Porque... Digo, la pucha, 40 años que guardó la cucharita, ¿no? Y bueno, y miles de recuerdos en este trayecto de lo que crecimos, de cuando eran jóvenes, íbamos a comer y cocinábamos y venían a mi casa y trae todo eso. Lo mismo sucedería que si con algo conflictivo, ¿no? O sea, yo estoy, mira vos, yo el símbolo que te lleva al recuerdo. Claro, es decir, si esa cucharita de repente yo terminé peleado con él y ahora estamos bien, entonces me va a traer esa... O cuando escuchamos una música, siempre nos despierta ese archivo que tenemos ahí adentro, es la caja de Pandora. Yo creo y nos produce termina. emociones diferentes, ¿no? Qué sé yo, la nostalgia, la alegría, tristeza, qué sé yo, un montón de cosas, pero tiene que ver con ese archivo, que yo le llamo archivo servidor al inconsciente, que va todo a parar ahí. Y en algún momento, ¡tac!, te lo tira. Yo creo que esto tiene dos aspectos, y lo que vos decís es objetivamente cierto, nadie lo puede negar, a menos que sea un necio, pero la diferencia que yo tengo, no sé si diferencia, pero por lo menos lo que quería agregar, es que es factible, pese a todo, removerlo, ese recuerdo. Que si uno tiene la persistencia y la constancia y la capacidad de dejar el ego suspendido, hay cosas que hasta un momento dado no viste y que cuando se te hizo el clic lo viste. Uh-huh. Pero lo viste de manera tal que realmente produjo un cambio en vos a partir de haberlo visto. No recordarlo para escribir un libro, sino recordarlo para cambiar aquello que hoy te está condicionando. A eso me refiero. Lo que hoy te condiciona. Uh-huh. Eso me parece muy importante. Sí, sí. Lo que pasa es que hay algunos de esos eventos que en el pasado operaron o que se dieron y que generan traumas. Esos van a otras regiones, no van a las mismas regiones de un recuerdo como la cucharita, felizmente. Hay experiencias que quedan impactando distinto. Entonces cuando viene otra cosa y ves otra cucharita en otra manera, en una dieta, te decía, ¿no? Sí. Va a parar allá, pero no en la misma zona. Entonces, si yo, no sé, tuve una pelea con él esa noche y bueno, pasaron tantos años, qué sé yo, nos dimos cuenta con el diario del lunes que cometimos un error, que nos peleamos por una pavada, nos amigamos y bueno, pero cuando venga esa cucharita, yo la voy a ver como, y yo esa noche me peleé con Horacio, ¿no? No con Bello. ¿Me entendés? Es eso, ¿no? O sea, lo importante me parece que todo eso que se nos viene es que nos sirva para poder gestionar en forma positiva esas emociones, ¿no? Es decir, bueno, aprendí y bueno,
trato de buscarle la vuelta para que no me siga causando conflictos. Ese es el objetivo, que el pasado sea un instrumento idóneo para que tu presente sea mejor en el sentido vulgar del concepto, ¿no? Y no que sea simplemente un mecanismo para la nostalgia. Porque como vos bien decís, la nostalgia cumple también un rol interesante en la medida que sepas que es nostalgia. Claro. En la medida que lo sepas. Hay gente que no lo sabe. Puede ser un mecanismo muy interesante, como ese eco que viene, que es como un recuerdo, lo que uno llama recuerdo, que muchas veces está muy impregnado en lo emocional, porque si tiras de ese hilo y te quedas un ratito allí y llevas conciencia, sí puedes identificar con algo de indagación, como decías hace un rato, cómo emocionalmente se formó esa imagen en ese momento. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue lo que a dónde me llevó? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Qué quedó en mí? Si quedó trauma, ¿cómo fue que se formó? Es muy interesante cuando viene un eco y te da tanta información, porque te puede ayudar a crecer. Ahora, ¿no estamos corriendo atrás de la zanahoria todo el tiempo haciendo eso? A ver, ¿cuál es la zanahoria? Porque si yo, para ver, dependo de cómo gestione lo que se me viene del inconsciente o las reacciones que me estén pasando en ese momento, estoy siempre un paso atrás de verme. ¿Y cómo es el paso adelante? Bueno, no hay paso adelante. Bueno, te tira una solución. Claro, no hay paso adelante. Y no vamos al corte y volvemos. No, pero si yo siempre estoy atado, déjame terminar. Dale. Si yo siempre estoy atado a la realidad de que dependo de lo que se dispare en mí y que una vez que eso cause un efecto, yo observe o gestione, porque en realidad ahí no hay observación, porque si el efecto ya se causó, ya se causó. Si yo estoy obligado o forzado a ver el efecto y gestionar el efecto, yo ahí estoy cayendo en los artilugios del ego. Cada vez que yo tenga que gestionar, quiere decir que estoy haciendo algo al respecto con otra cosa. Está bien. Mi comentario es el siguiente. Primero, que quieras o no, el pasado se hace presente igual. Está más allá de tu voluntad. Entonces el tema es, ¿qué haces con ese pasado? No si lo voy a tener o no tener para vivir el presente, sino está ahí, tengo este coche, ¿qué hago con el coche? Lo pongo en marcha, pero el coche ya lo tengo. El pasado está. Bueno, está bien, pero lo sepas o no. Por más que el pasado esté, hay dos posibilidades. O que ese pasado se dispare y que eso encadene una sucesión de cosas que son esas reacciones, esos conflictos, esos que llamamos ego, porque al final el ego es eso, es esa sucesión de cosas encadenadas que van más allá de nuestra voluntad. El ego es eso. O que eso no ocurra. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo hacemos? Si eso se dispara y estas cosas se empiezan a encadenar, yo no estaba viendo. Quizás no estabas viendo en el momento que se liberaron esos encadenamientos, pero podés ver a posteriori. Ah, bueno, sí. Pero ya no hablamos de gestionar ahí. Esto es gestionar. Pero poder ver que tú no estabas ahí, o que eso es la gestión. Esa observación es cuando lo gestionas. No lo gestionas cuando lo controlas y entonces ya dejó de reaccionar. Lo gestionas cuando lo resuelves y te das cuenta que en esencia tú solamente estabas experimentando. Ok, entonces lo que me hace ruido es la palabra gestionar. Sí, porque gestionar es hacer algo al respecto con algo. Bueno, habrá que cambiar la palabra. No, para mí gestionar es correcto. Es decir, uno no se pasa gestionando el pasado. Es decir, este recuerdo, esta cosa que me trae el pasado, a mí me hace mal. Bueno, ¿qué pasó? Si yo no puedo remediar nada de eso, bueno, gestionemos esa emoción que me causa. Es decir, no sé, perdí el autito que me regalaron para mi cumpleaños el primer día. El Corsito hoy. Claro, el primer día. Y bueno, la verdad que fue un bajón en ese momento. Bueno, y eso me trae algo que, qué sé yo,
que a mi hijo le sucede con su autito y se me produce esa especie de congoja, angustia. ¿Y por qué me sucede esto? Bueno, entonces empiezo a gestionar por qué me causa esta emoción. Y bueno, buscarle la vuelta como para decir, sí, me sucedió a mí y yo lo viví de esta manera, mi hijo lo vive de otra manera, capaz que se mata de risa, perdió el autito, qué sé yo, papá, cómprame otro, y yo no podía hacer eso. Y bueno, ir buscándole... Yo estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, y sí, eso sí es gestionar, pero eso nada tiene que ver con el ver, porque ahí lo único que estás haciendo es desmalezándote, como si fuera una preparación de terreno. Pero quizás el ver tiene que ver con el desmalezamiento también, porque así como yo siempre doy la figura de que limpias el vidrio para ver, sacar la maleza también es una forma de ver. Es un camino para el ver. Bueno, sí, es un camino como si fuera una preparación. Claro. Sí. Yo quizás lo que quería hacer hincapié es en no confundir a lo que Krishnamurti habla respecto al ver con esta gestión, que es una etapa anterior, es una etapa de desmalezamiento, que es a lo máximo que se puede apuntar, porque esto es el pensamiento gestionándose a sí mismo. Y sí. Lo que pasa es que ahí sí te entiendo que puedes caer en perseguir la zanahoria si no te vas, si la gestión no te lleva a hacerte cargo, a responsabilizarte de que la esencia está más adentro. Si no te quedas en gestionar la emoción y te quedas en resolver que deje de pasarte lo que te trae el recuerdo. Claro, a eso y no iba. sigues entrando, ahora te entendí. Iba. Claro, es que hay cosas que por ahí se lo avasallan a uno. Estoy recordando una escena en mi casa cuando era niña. Vino otra chica que era como contemporánea a mí, y bajó mi gata, y mi gata empezó a caminar por el living, y la chica se tiró para atrás y empezó a llorar sin poderlo controlar. Dijo, por favor, llévate el gato, por favor, llévate el gato, por favor, llévate. Yo dije, no, pero tranqui, no hace nada el gato. No, cuando yo era niña me arrancaron el chupete, porque yo no lo quería dejar, arrancaron el chupete, lo tiraron por la ventana y me dijeron, se lo llevó el gato. Claro. Era algo que ella físicamente no podía controlar. Físicamente se descomponía. Claro. Entonces yo digo, Una reacción física. claro, gestionar es encargarte de la emoción, controlar el llanto, entender que es un gato, hacerte cargo y hacerte consciente de que hay un recuerdo que te está. Entonces la gestión puede tener como niveles de profundidad, y luego darte cuenta que el gato no es, que yo no soy, que la Claro, esencia mi no amigo se ve con el gato. afectada. Todo eso es gestión. Todo eso es gestión. Sí. Pero nada tiene que ver con el ver. Es que gestionarlo es lo que te va a llevar a poder hacerte cargo y responsabilizarte. Está bien, sí. Pero Creo que ahí nos estamos entendiendo un poco mejor. Sí, hay una diferencia sutil, quizás es una cuestión de grados y de tiempo. yo no diría que es tan sutil, porque cuando vos gestionás... Yo te decía para no pelearme. Está complicado. Está peleonero. Porque Por favor. lo que no quiero es entrar en la confusión de que todo es ver. Uno tiene 1000 maneras de mejorarse. Entrar en la confusión de que todo es todo ver. ¿Y cuál sería la alternativa? Que no sea ver. Pensar lo que dijo ella. Gestionar es una tarea que el pensamiento hace fácil, que puede hacer. Lo que pasa es que depende de la amplitud del concepto del ver. Ahí entramos en una cuestión etimológica. ¿Qué es el ver? Es otro tema ya, pero para mí el ver es muy abarcativo. Es traer el pasado, someterlo a la visión de tu presente, desentrañar la estructura de la emoción que está vinculado a ese pasado. Que te Todo es puede ver llevar para mí. puesto. Es decir, desmalezamos, le sacamos la tierrita con el plumero al mueble para ver por ahí ese mueble maravilloso que estaba tapado por esa tierra. Claro, porque el ver, de repente, si vos no sacás la tierra, nunca lo vas a ver. Está bien, claro, que eso en la práctica significa yo estoy muy conflictuado, estoy muy ensimismado. Todos entonces no tenemos puedo- nuestros mambos. Claro. Aunque estés muy conflictuado, ¿quién puede decir que no tiene un mambo que lo bloquea en su presente? Todos. bueno. El que no lo acepta es un necio. Entonces a partir de ahí uno empieza a desmalezar y empieza a hacer este trabajo que vos, Juli, decías. Ahora, de ahí al ver,
hay como una diferencia, porque como yo te decía, a ver, incluso con psicoanálisis uno se puede mejorar a sí mismo, puede, mediante la asistencia externa, la ayuda de terceros, puede analizarse a sí mismo, mejorar y darse cuenta que aquello que creía que era así no es así, porque se lo empieza a cuestionar con ayuda propia o con ayuda de tercero. Pero todo eso sigue ocurriendo dentro del terreno, que las cosas dejen de perder, que las cosas pierdan fuerza, que los pensamientos que se exacerban dejen de perder, pierdan fuerza, no quiere decir que eso tenga que ver con el ver. Porque también hay que aclarar que el pensamiento es una cosa muy poderosa y tiene una gran capacidad para mejorarse a sí mismo. Pero también puede estar muy tomado por la emoción, el pensamiento. De hecho, puede estar manipulado completamente. Y lo que tú piensas sobre ti mismo está cooptado por lo que sientes. Entonces, por eso se requiere, ahí es donde aparece para mí la palabra gestión, porque voy entendiendo que mi pensamiento, que mi emoción, que todo está confluyendo en un mismo punto, y dependiendo cómo yo logro hacer esa observación, sacarme de la ecuación para poder observar desde afuera, ahí es cuando soy consciente del proceso que se está dando. Bueno, vamos a ver qué nos dice Krishnamurti sobre eso, que es palabra de Dios. La comprensión no es un proceso intelectual. Adquirir conocimientos acerca de uno mismo y aprender acerca de uno mismo son dos cosas diferentes, porque el conocimiento que uno acumula acerca de sí mismo es siempre del pasado. Y una mente cargada con el pasado es una mente triste, afligida. Aprender acerca de uno mismo no es como aprender un idioma, una técnica o una conciencia. En esos casos es obvio que uno debe acumular y recordar. Sería absurdo empezar cada vez todo de nuevo. Pero en el campo psicológico, el aprender acerca de uno mismo se halla siempre en el presente. Y el conocimiento está siempre en el pasado. Y como casi todos vivimos en el pasado y estamos satisfechos con el pasado, el conocimiento se vuelve para nosotros extraordinariamente importante. Por eso rendimos culto al erudito, al ingenioso, al astuto. Pero si usted está aprendiendo todo el tiempo, aprendiendo a cada minuto, se aprende observando y escuchando, viendo y actuando. Descubrirá que el aprender es un movimiento constante sin pasado. Si usted dice que aprenderá gradualmente acerca de sí mismo, añadiendo poco a poco y más, no se está estudiando a sí mismo tal como es ahora, sino que lo hace por medio del conocimiento adquirido. El aprender implica una gran sensibilidad. No hay sensibilidad si hay una idea la cual pertenece al pasado, que domina al presente. Bueno, hemos separado en dos breves textos lo que nos lee nuestra amiga Estela Saavedra de Libérese del pasado, justamente. Después vamos, si nos da el tiempo, vamos a escuchar la segunda parte, que también es breve. A mí me gustaría agregar algo, más allá de lo que digan mis amigos acá, y es que el intelecto no cumpliría ningún rol en la observación a la que nos invita Krishnamurti, ¿no? Y que no hay que ver desde el pasado el presente, porque uno desde el pasado, esto lo agrego yo por supuesto, lo ve
desde los valores que ese mismo pasado construyó. Es como una paradoja. Si yo miro lo que me pasó cuando tenía 10 años, porque mi hermanito mayor me pegó con un martillo en la cabeza, y lo veo con el juicio que se me construyó a lo largo del tiempo, nada va a cambiar. Ahora, si tengo la capacidad, que por supuesto tengo que desarrollar, de ver desde mi presente por qué mi hermano me pegó el martillazo en la cabeza, es factible que yo sane, no la cabeza, si fue fuerte, pero por ahí sano psicológicamente el trauma, ¿no? Me parece que eso es importante, que es lo que destaca Krishnamurti. El estado de presente es como una clave que no hay que perder, como una luz a la que hay que seguir, porque luego viene, cuando hablamos del pasado, lo que estamos haciendo es teniendo una impregnación emocional. El pasado no existe más, es lo que yo pienso de lo que pasó o lo que yo recuerdo de lo que pasó, y eso está completamente cargado de emotividad, no es objetivo. En cambio, la experiencia, lo que estoy siendo en presente, sí. Bueno, yo creo que ahí entonces cabría preguntar qué es o qué no es presente y qué es o qué no es pasado, porque cada uno tiene su idea del pasado, y ese es otra traba más. Es otro problema ese, claro. Yo diría que el presente es una sucesión de pasados. Krishnamurti se va a levantar de la te va a mesa. excomulgar. Menos mal que no puedo venir. Menos mal que Gustavo no está en la línea, porque saca la mano y nos... ¿Viste ese tango que dice, hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida? Sí. Fuerte, es fuerte eso. A ver a qué te referís. No, es que es así. O sea, ¿cómo construyo yo mi presente? No lo construyes tú. Bueno, vos te referís a que el presente se está construyendo. Sí, se está construyendo, está construyendo de una sucesión de pasados. Bien, pero ahí te referís, y está bueno lo que decís, porque creo que podríamos entonces empezar a tirar varias definiciones de pasado. Es el pasado fáctico, los acontecimientos que están ocurriendo más allá de lo que yo sienta o no. Vos estás hablando de eso, me imagino. Sí. Bueno, eso existe, obviamente, los hechos, los acontecimientos están ocurriendo, ocurrieron y seguirán ocurriendo, pero después está el pasado psicológico, es decir... ¿Qué es lo más importante? Claro, que es a partir de la experiencia que tenemos, cómo eso se registra y después cómo eso está operando en nuestro presente, que es el pasado psicológico. Claro, yo me imagino así como una escena de cine mudo, ¿no? Es decir, está la imagen sin habla, y yo le agrego mis sentimientos a la imagen y construyo fantasiosamente un pasado a partir de esa imagen chaplinesca que no dice palabras, sino que las palabras las agrego yo desde mi emocionalidad presente. Entonces, ese pasado que está solamente en mi cabeza, porque está y no está, claro, pero está. Claro. Ojo, está en la imaginación, pero no existe. Ojo, pero está. Y yo no diría que no existe. Y al estar, influye en el exterior, después empieza, ahí se revela que llamamos no existe, ¿no? Claro. Sí. Claro. No existe físicamente, pero psíquicamente existe. Psíquicamente sí, total. Claro. Y afecta completamente. Entonces me parece que esta figura que yo desarrollo, creo que es práctica porque nos permite abordar el pasado con el espíritu de modificar nuestro presente respecto a ese pasado que nos lastima o que nos condiciona. Porque si yo creo que el pasado está absolutamente sellado, nada tengo que hacer. Claro, por eso hablamos de un pasado. Yo, no sé, el día de hoy, lo que hice a la mañana, a mí no me causó ningún conflicto, o sea, transcurrió. Y listo. Y capaz que ni opera en tu presente. Ni opera. Exacto. Bueno. Es decir, yo esta mañana, no sé, me torcí el tobillo, me guincé, fui a cosas. Y no sé, el martes dentro de un año digo, ¿te acordás que me pasó esto? Y me trae un lío en la cabeza. Y bueno,
está influyendo en mi presente. Bueno, por eso ahí está bueno hablar de dos pasados distintos. Los acontecimientos objetivos que vos hablabas recién, y después está esto que opera en nuestro presente. Y lo sostiene Y hay que nuestra mente. subrayar que es un pasado que no opera en el pasado, opera en el presente. Claro, y Como yo- una imagen mental permanente Claro. que hacemos un esfuerzo muy grande por sostener, porque además nos mantiene distraídos del ser en esencia que está experimentando estar vivo. Pero además tiene la presente. particularidad de que opera más allá de nuestra voluntad. Más Claro. allá. Sí, Por eso sí, es tan sí. difícil. Se puede superarlo. disipar, pero no, es raro, ¿no? Es como no se puede crear a voluntad, sino que es como un automático, pero sí se puede aprender a disipar si uno entra en ese ver del que yo me parece que estoy entendiendo. Por eso yo lo quería postergar el ver, porque todavía estamos dentro del terreno de lo conocido ahí. Claro, sí, yo creo que la discusión se da en el buen sentido de la palabra porque por ahí cada uno de nosotros lo ve en tiempos distintos cada actividad. Una cosa es el ver como corolario y otra cosa es el ver como proceso. Y creo que, y eso es mi punto de vista, y sé que discrepo con Krishnamurti, y lo acepto, creo que es un proceso el ver, porque no lo digo intelectualmente, lo digo a partir de mi propia experiencia personal. Creo que quizás haya seres de luz total que puedan ver en un instante y cambien radicalmente, pero para mí ese ver tiene que ser, desde mi experiencia digo, por un proceso paulatino por el cual yo voy perfeccionando, y perdónenme la palabra que no sería la adecuada, voy puliendo la manera de mirar. Voy cada día disciplinándome más para poder ver con más profundidad aquello que me bloquea y poder ir desprendiendo el ego que está siempre obstruyendo la mirada del pasado. Yo lo vivo así, pero también está bueno aclarar que no es una cosa lineal que siempre estoy viendo un poco más, Por supuesto sino que no. que en el medio Y hay retrocesos. hay altos y bajos, hay retrocesos, Claro. hay procesos intelectuales Claro. que desmalezan. Y cuando creíste que llegaste es cuando te Más atrás volviste. estás. Claro, 3 Y callejeros ahí- atrás. Tránsitos en ese ver en el que uno descubre instancias de ese ego que quiere sostener, pasados o recuerdos o ecos que quedaron que son bastante más complejos de gestionar que otros. Volví a usar la palabra gestionar, pero es que hay como recuerdos mucho más pesados que generaron emociones Claro, hay más cosas- difíciles de transitar. Hay cosas bravas. Claro, hay unas que uno las guardó y fueron divinas y paso por acá y veo que la esencia era otra, que el momento es otro, que mi presente es este. Pero hay momentos en los que tengo que ir a ver que eso no estuvo nada divertido. Entonces, el esfuerzo o la atención que requiere seguir en ese ver, seguir en ese descubrir y seguir esa disipación es tal vez más larga o más extensa, más profunda o lleva más tiempo, simplemente lleva más proceso. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte de el texto que nos lee Estela Saavedra, de Libérese del Pasado, y volvemos en un par de minutos para hacer la parte final del programa. Gracias. Pero ¿cómo podemos tener libertad para mirar y aprender cuando nuestras mentes, desde el instante en que nacemos hasta el instante en que morimos, se hallan moldeadas por una determinada cultura dentro del estrecho patrón del yo? Durante siglos hemos sido condicionados por la nacionalidad, la casta, la clase social, la tradición, la religión, el idioma, la educación, la literatura, el arte, las costumbres, los convencionalismos, la propaganda de todo tipo, las presiones económicas, el alimento que comemos, el clima en que vivimos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras experiencias.
todas las influencias que podamos imaginar y por lo tanto nuestras respuestas a cada problema están condicionadas. ¿Se da cuenta usted de que está condicionado? Eso es lo que primero ha de preguntarse, no cómo estar libre de su condicionamiento. Tal vez nunca esté libre de él. Y si dice, debo librarme del condicionamiento, puedo caer en una trampa de otra forma de condicionamiento. ¿Se da cuenta, pues, de que está condicionado? ¿Sabe que incluso cuando mira un árbol y dice, este es un roble, o es una higuera, o el hecho de nombrar el árbol que implica conocimiento botánico ha condicionado de tal modo su mente que la palabra se interpone entre usted y el mirar verdaderamente el árbol? Para entrar en contacto directo con el árbol, tiene que poner su mano sobre él. Y la palabra no le ayudará a tocarlo. Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario antes de pasar a un audio que nos mandó Celeste sobre el tema, porque creo que de algún modo Krishnamurti nos está ayudando acá a clarificar un poco esta discusión que nos hizo resbalar sobre la precisión de aquello a lo que nos queríamos referir, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo sobre el tema. Sí, quizás creo que tiene que ver más con los últimos minutos de la primera parte, que es que él trae a colación una palabra que a mí me había faltado al principio, que era la sensibilidad como factor diferencial. Digo factor diferencial, le falta una mejor frase, ¿no? Como factor diferencial entre lo que es el ver y lo que no es el ver, es decir, como sin sensibilidad, lo voy a explicar al revés, lo voy a explicar como lo estaba explicando yo, como sin sensibilidad, igual a través de un proceso intelectual uno puede ir desmalezándose, pero que no es a lo que él nos invita. Ese no es el ver, Bueno, vamos a escuchar a ver lo que nos dijo Celeste y retomamos los últimos 5 minutos. Gracias. Hola amigos de la luz, ¿cómo andan? Aquí Celeste saludándolos. Es muy interesante el tema, me hace acordar a unas citas de Freud acerca del eterno retorno, en donde él dice que volvemos a repetir nuestro pasado, hablando de la memoria y del pasado, y él habla también de los momentos que perduran eternamente y que es una forma de no morir, eso de estar recordando todo el tiempo lo que nos pasó y que muchas veces nos salimos de esa repetición. Me hizo acordar lo que hablaban con eso. Un beso, les dejo ahí esa reflexión y también para que le den una vuelta a ese concepto del eterno retorno. Bueno, gracias. Vamos a dar una vuelta chiquita porque nos quedan 7 minutos solamente, pero yo quería agregar sobre eterno retorno que justamente creo que Nietzsche lo que dice es que hay que romper el círculo del eterno retorno, que la única manera de que aparezca el hombre nuevo o el nuevo hombre es justamente no repetir ese ciclo permanente, circular, que nos lleva justamente a la vulgaridad de hacer siempre lo mismo a partir de circunstancias incluso distintas, ¿no? No tropecemos con la misma piedra. Bueno, tropezamos con la misma piedra porque justamente por eso digo, hacemos ese ciclo. No tropecemos con la misma piedra. Pero hay razones para tropezar con la misma piedra, sí, porque obviamente es una manera de postergar la muerte y todo aquello que nos acomplejiza. Obviamente. Bueno, yo creo que me da gusto que hablen de Freud. Bueno, pero Freud no tiene mucha prensa acá. Vamos a tratar de darle no, vale la broma. Creo que nos faltaría, en estos 5 minutos últimos, hablar de la importancia del ego en la obstrucción del ver. Porque
El ego lo que hace es construir una imagen para que nosotros podamos vivir. Nos guste o no, el ego no es un espíritu maligno, es una estructura psíquica que tiene como función hacernos perdurar en este mundo. Lo que ocurre es que de repente no queremos perdurar de esa manera y ahí cambiamos. Y gestionar lo que nos pasa, porque si no... le dicha la palabra. Sí, se la estoy alquilando. Ahí sí, esa es una de las funciones que tiene, a diferencia de los animales, que tienen el instinto y que tienen una gestión cuasi automática. Claro. ¿No? Nosotros no tenemos de eso, no tenemos esa función automática, pero tenemos al ego que nos permite gestionar lo práctico. Y por eso el animal tiene mucho menos problemas que nosotros para vivir el presente. Porque como el ego del animal, si existe, es muy distinto al nuestro, le permite gestionar su pasado de otra manera. Pero el que gestiona no es el ser. Lo que pasa es que el ego se sostiene, se aferra y quiere como una fichita estable de lo que sea que proyecta como lo que somos. En cambio, el ser reconoce ese presente, el estar siendo, que a veces el ego lo quiere incluso desestimar. Y el estar siendo es el que nos distancia del eterno retorno. Porque ahí sí podemos descubrir un presente permanente que nos llena de opciones distintas. En cambio, el ego quiere sostener unos recuerdos, unos pasados sucesivos que quiere que permanezcan. No, y también quiere sostener olvidos. Olvidos sucesivos. Olvidos para que vos no te desintegres. Exacto. Entonces, por eso a veces es complejo ocuparse del pasado. No es fácil y a veces es muy doloroso. Sí. Muy. Muy doloroso. Por eso no es un jardín de rosas el camino que vamos recorriendo. Y por eso justamente mucha gente rechaza a Krishnamurti, porque Krishnamurti no te plantea, bueno, aquí hay que vivir de aquí a ahora, es todo joda, pipiripipi. No es así la vida. Ojalá fuese, pero no es así. Entonces, ese trabajo es un trabajo arduo. Y lo que pasa es que culturalmente te lo meten a eso, ¿no? El carpe diem, que dice, no, el presente, pero ¿cómo hacemos? Que es un presente falso. Por eso. Porque vivir el presente no es decir vivo el presente, es vivir el presente de otro modo. Y ahí está el trabajo que a veces no hacemos, ¿no? Pasa que sin responsabilidad y sin gestión, el presente es lo mismo que un no me hago cargo. Vendría a equivaler a lo mismo. Claro, que en realidad sí es un presente porque el pasado está operando en el presente. Lo que pasa es que, bueno, es un presente del cual no somos libres, no hacemos... No hay responsabilidad. Solo hacemos algo al respecto con lo que nos ocurre y nada más. Pero no... Sí. ¿Querés agregar algo al cierre? Sí, yo diría que por ahí al ego hay que educarlo con el ser. Claro. Hay que ponerlo en su lugar todas las mañanas porque el ego también tiene muy mala prensa, claro. Pero es necesario. Entonces hay que ponerlo en su lugar todas las mañanas. Yo siempre digo, yo me levanto a la mañana cuando puedo, lo agarro el ego, lo saludo, una patadita en el traste y decir, quédate ahí, no molestes. Pero podés acompañarme. Sí, podés acompañarme. Vení conmigo, pero no me molestes. Creo que eso forma parte del equilibrio que debemos buscar y además comprender la naturaleza del ser humano, que a veces es un error que cometemos, no terminar de comprender qué somos, no lo que deseamos ser, sino qué somos. Y si no vemos qué somos, es difícil cambiar, ¿no? Bueno, estamos cerrando el programa y yo quería agregar algo que es, creo, importante. El ego construye seguridad, porque el objetivo central del ego es que vos no te destruyas físicamente. El objetivo biológico es que vos no mueras. Ahora, el no morir tiene un precio, que es por ahí convertirte en un vegetal, porque los vegetales no mueren muchas veces. Si vos lo regás, si lo pones al sol, no se muere. Ahora, nosotros, y por eso me gusta la palabra del ser que citó Francisco, si estamos recurriendo al ser, estamos yendo a otro lugar donde el ser humano puede vivir de otro modo. Bueno, listo. Hasta el próximo martes. Buena semana. Buenas noches. Gracias, Francisco.
A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.